En 1977, Smokey and the Bandit irrumpió en los cines y recaudó $126 millones, una cifra tan asombrosa para su época que desafió todas las previsiones escritas en los memorandos de los estudios. En su fin de semana de estreno, incluso superó a La Guerra de las Galaxias, un terremoto cultural que la mayoría de la gente suponía que aplastaría todo a su paso, y sin embargo, enterrados en casi todos los fotogramas de la película, había errores que deberían haberla condenado desde el principio. Marcas oscuras de derrape de 15 tomas distintas marcaban el asfalto en las escenas de persecución. Los coches patrulla destrozados aparecían impolutos en una toma y destrozados en la siguiente. El Trans Am héroe estaba a veces tan maltrecho que había que empujarlo físicamente a su posición antes de que rodaran las cámaras. La continuidad se disolvía de corte en corte. La lógica se torcía. La física, en ocasiones, se rendía por completo. Los ejecutivos del estudio vieron claramente el caos. Creyeron que habían financiado un desastre. Así que estrenaron la película discretamente en solo 386 cines del sur, esperando que parpadeara brevemente y desapareciera sin consecuencias. Sin gran despliegue, sin impulso nacional, sin confianza. Estaba preparada para desaparecer. En lugar de eso explotó. A finales de año, era la segunda película más taquillera de 1977, Al público no le importaban las abolladuras que le faltaban ni las cicatrices de la carretera que no coincidían. No le importaba que las escenas estuvieran cosidas a base de improvisación y suerte. Los defectos eran visibles, innegables, casi descarados. Pero no importaban. La cuestión es por qué no importaban. Y responder a esa pregunta cambia la forma de ver toda la película. Para entenderlo, hay que entender al hombre que está detrás del volante. Hal Needham no llegó a Hollywood pulido ni protegido. Llegó cargando con el coste físico de la ambición: 56 huesos rotos, 2 espaldas rotas, un pulmón perforado y más dientes perdidos de los que le importaba contar. Su cuerpo era un mapa de riesgos. Sin embargo, se movía por los platós de rodaje con intrépida facilidad, sonriendo a pesar del dolor, como si la propia gravedad fuera negociable. Su vida había sido cosida a base de choques en llamas, caídas de altura y saltos en coche que dejaban a la multitud jadeando y a los médicos corriendo. En una ocasión ató un cohete a la parte trasera de una camioneta GMC para intentar una acrobacia que desafiaba el sentido común. Al final del día tenía la espalda rota, 6 costillas destrozadas, un pulmón perforado y 3 dientes menos. Más tarde se reía de ello. A veces, incluso pedía a los operadores de cámara que fallaran intencionadamente la toma perfecta para poder repetir una acrobacia peligrosa y cobrar un segundo sueldo. No era temeridad, porque sí era supervivencia en una industria que solo te pagaba cuando estabas dispuesto a sangrar. En 1969, en el rodaje de The Undefeated, Needham cometió el error de intentar enseñar a John Wayne a fingir un puñetazo de forma más convincente. La corrección avergonzó a Wayne delante del equipo. Esa noche, en un bar lleno de tensión y orgullo, Wayne le hizo una llave de cabeza a Needham y dejó que el momento se alargara hasta que se enfriaron los ánimos. Pero lo que podría haber acabado en amargura, forjó en su lugar algo más fuerte. Salieron como amigos, y ese extraño respeto perduró hasta la muerte de Wayne. Reveló algo esencial sobre Needham: podía ganarse la lealtad en salas donde rara vez se ofrecía lealtad. La chispa de Smokey y el bandido prendió en 1976 en el plató de Georgia de Gator. Needham se dio cuenta de que 2 cajas de cerveza Coors que quedaban en su habitación de hotel estaban disminuyendo silenciosamente. Una camarera estaba robando botellas una a una. No estaba enfadado, sentía curiosidad. ¿Por qué arriesgar su trabajo por una cerveza? La respuesta era más extraña que la ficción. En aquella época, Coors no podía venderse legalmente al este del río Mississippi porque carecía de conservantes y requería refrigeración constante. En 1974, Time informó de que la cerveza solo estaba disponible en 11 estados. Se había convertido en contrabando en algunas partes de Estados Unidos. La gente la pasaba de contrabando a través de las fronteras estatales. Incluso había rumores de que se transportaban cajas en el Air Force One porque era muy codiciada.
Para Needham no se trataba solo de un problema de abastecimiento, sino de una historia. Una carrera de cerveza a través del país le parecía una leyenda moderna de forajidos absurda y heroica a partes iguales. Ya podía ver en su mente cómo se desarrollaba la persecución a autopistas interminables, sirenas chillando motores, rugiendo fuerzas del orden al borde del abismo por pura audacia. Escribió el guión como una modesta película de serie B con un presupuesto de $1 millón en mente. En un principio, Jerry Reed iba a interpretar al bandido, lo cual tenía mucho sentido. Reed había trabajado con Burt Reynolds en WW and the Dixie Dance Kings y Gator, y su química no requería esfuerzo. El argumento era sencillo pero eléctrico: 400 cajas de Coors transportadas de Texarkana a Atlanta en 28 horas por una recompensa de $80 millones, cifra que equivaldría aproximadamente a 322.600 en 2024, Lo que estaba en juego estaba claro. El tiempo corría, pero el nombre de Reed por sí solo no podía desbloquear el dinero del estudio. Y cada vez que Needham presentaba el proyecto, las conversaciones cambiaban. En el momento en que añadía un detalle, la dirigiría él mismo. Los ejecutivos no veían a un narrador, sino a un doble de acción. A sus ojos los dobles de acción se caían de los edificios. No se sentaban detrás de las cámaras para dar forma a la narración. Las puertas se cerraban, las sonrisas se desvanecían y las reuniones terminaban. Needham se acostumbró al cortés despido antes de que le mostraran la salida. El prejuicio era profundo y tácito, pero inconfundible. Hollywood respetaba el riesgo cuando los entretenía, pero rara vez confiaba al arriesgado la autoridad creativa. El punto de inflexión llegó en su propia casa. Burt Reynolds vivía temporalmente con Needham después de que su mujer lo echara de casa. Una noche Needham le entregó el guión y esperó en un silencio nervioso. Por la mañana, Reynolds se sinceró brutalmente: era el peor diálogo que había leído nunca. Pero también dijo que la idea funcionaba. El motor era fuerte, aunque la carrocería traqueteara. Reynolds ofreció lo que Needham nunca se había atrevido a pedir abiertamente si Needham conseguía financiación. Reynolds protagonizaría y Needham dirigiría. Esa promesa tenía peso. Universal aceptó financiar la película por $1.977,3 millones. Sin embargo, solo 2 días antes de que comenzara el rodaje, el estudio recortó $1 millón del presupuesto. Solo el salario de Reynolds consumía $1 millón, lo que dejaba aproximadamente $3 millones para rodar una ambiciosa comedia de acción repleta de persecuciones en coche y acrobacias. Needham y el ayudante de dirección David Hamburger permanecieron despiertos durante 30 horas seguidas reconstruyendo el plan de producción. Cada dólar tenía que rendir, cada escena tenía que justificarse. La creatividad se convirtió en una necesidad, no en un lujo. Reed sintió el cambio de forma más aguda. Se había preparado para llevar la película como el bandido, pero una vez que Reynolds entró en el papel principal, Reed hizo la transición al papel de Snowman, el conductor del camión que transportaba la cerveza. La historia se reestructuró en torno a la nueva potencia de la estrella. Reed aceptó el cambio con firme profesionalidad, infundiendo a Snowman calidez y humor que anclaron el caos. Años más tarde finalmente encabezaría Smokey and the Bandit Part 3, aunque nunca capturó el mismo relámpago. Reynolds nunca suavizó su opinión sobre el guión. Repitió que los diálogos eran terribles. Así que hicieron algo radical: lo aflojaron. Improvisaron. Sally Field reflexionó más tarde que gran parte de la película surgió espontáneamente en el plató. Las bromas, los insultos juguetones, el encanto despreocupado, fluyeron de forma natural, sin pulir y con vida. Lo que los críticos podrían haber tachado de chapucero se convirtió en autenticidad. El reparto evolucionó constantemente. Richard Boone había sido considerado para el papel del sheriff Buford T. Justice. Los primeros borradores llevaban diferentes nombres de personajes. La Carrie de Sally Field era originalmente Kate. Big Enos y Little Enos fueron Kyle y Dickie. Incluso la recompensa cambió de un camión nuevo a $80 millones en efectivo.
Entonces Jackie Gleason se metió en las botas del sheriff y transformó al antagonista en algo inolvidable. Su sincronización, su furia exagerada, incluso la creación de su hijo en pantalla junior, salieron de su propia imaginación. Convirtió a un simple agente de la ley en una fuerza cómica de la naturaleza. Sally Field estuvo a punto de retirarse por completo. Leyó el guión y le pareció escaso, carente de profundidad. En sus memorias admitió que al principio no quería formar parte de él, y sin embargo se quedó. Se apoyó en la soltura, en la química, en el ritmo de la improvisación. Lo que surgió no fue una película técnicamente perfecta. No fue cine meticulosamente elaborado. Fue energía. Fue rebelión envuelta en humor. Fue la emoción del movimiento, la alegría de ver cómo las reglas se doblan sin romperse. Los defectos visibles se volvieron irrelevantes, porque el espíritu que había debajo de ellos era innegable. El público sintió la camaradería, la picardía, la sensación de que todo el mundo en la pantalla se lo estaba pasando como nunca. Las marcas de derrape, las abolladuras que desaparecen, los montajes desiguales, permanecieron. Pero fueron superados por las risas, por el ruido del motor, por el carisma. Smokey and the Bandit no triunfó porque fuera impecable. Triunfó porque estaba viva. Ya había rechazado papeles en televisión durante 3 años para remodelar su imagen, pero Reynolds vio en ella algo que el estudio no vio. Insistió en que era perfecta para el papel y prometió que podrían dar forma al material mediante la improvisación. El agente de Field también le recordó que necesitaba un papel fuerte en el cine en su currículum. Ella aceptó por fin, sin saber que desembocaría en un romance con Reynolds que comenzó durante el rodaje en agosto de 1976. Universal Pictures dudó porque no la veía lo suficientemente glamurosa. Querían a alguien más atractivo tradicionalmente, alguien que creían que podría atraer a más público. Reynolds luchó contra ellos hasta que se echaron atrás. Más tarde admitió que siempre había admirado su trabajo en La monja errante y sentía que ella aportaría corazón a la película. Su química en pantalla era real porque su relación era real. Aunque años después perdieron el contacto y no se hablaron durante más de 30 años antes de la muerte de Reynolds en 2018, cuando los recortes presupuestarios azotaron la producción apenas 48 horas antes de que comenzara el rodaje, todo se vino abajo de golpe. La película había sido aprobada por $5.300 y de repente bajó a $4.300. Con Reynolds ganando ya $1.000 a Needham, solo le quedaban $3.300 para todo el rodaje. Se había contratado a los miembros del equipo elegido, las localizaciones impreso, los horarios, y de repente había que reconstruir todo. Needham y Hamburger trabajaron hasta la extenuación para que la película no se les escapara de las manos. La situación con los coches lo hizo todo aún más difícil. Pontiac suministró 4.977 modelos Trans Am Special Edition y 2 berlinas Le Mans, pero el rodaje en Georgia los destrozó. Los Trans Ams eran en realidad modelos 1976 equipados con motores de 455 pulgadas cúbicas, y las persecuciones y saltos a alta velocidad los destrozaron. En el salto sobre el puente, Mulberry se utilizó un cohete propulsor similar al intento de Evel Knievel en el cañón del río Snake, y el coche no sobrevivió al aterrizaje. Al final, 3 coches habían desaparecido por completo y el cuarto se caía a pedazos. A medida que avanzaba el rodaje, el Trans Am que quedaba apenas podía moverse. El equipo lo remendó con cinta aislante, piezas de repuesto de coches destrozados y rápidas capas de pintura para que tuviera el aspecto adecuado para cada toma. En las escenas finales, el coche héroe ni siquiera arrancaba. Los miembros del equipo lo colocaron en su sitio mientras la cámara rodaba. El coche del Sheriff Justice no estaba en mejor estado, y el constante intercambio de piezas creó momentos extraños que llegaron al montaje final. Un guardabarros negro desapareció y volvió a aparecer. Los daños por colisión desaparecían entre escenas. Incluso el zodómetro del Trans Am mostraba 108,9 millas al principio de la película y mostraba la misma lectura más tarde, aunque se suponía que habían recorrido cientos de millas. La producción
nunca tuvo tiempo de arreglar nada de esto. La Universal siguió recortando recursos mientras rodaba, reduciendo el número de miembros del equipo y acelerando el calendario. Las escenas tenían que rodarse una vez o no rodarse en absoluto. Las localizaciones se reutilizaban una y otra vez. Todo el mundo trabajó bajo el intenso calor de Georgia, sin margen para cometer errores. El equipo de edición recibió el material demasiado rápido y de forma demasiado irregular para corregir los problemas de continuidad, por lo que muchos errores se quedaron en el producto final. Cuando Smokey and the Bandit estuvo terminada, Universal Pictures pensó que tenía un desastre entre manos. Presentaron la película con confianza en el Radio City Music Hall de Nueva York, esperando aplausos y expectación. En lugar de eso, el estreno fue un fracaso. Los ejecutivos del estudio se marcharon convencidos de que se enfrentaban a un fracaso masivo. Casi sin fe, hicieron un último movimiento desesperado. Introdujeron discretamente la película solo en el sur de Estados Unidos, estrenándola en solo 386 cines por debajo de la línea Mason-Dixon durante el fin de semana del Memorial Day en 1977. En términos de Hollywood, ese tipo de estreno suele significar una muerte lenta. Pero algo extraño ocurrió casi de inmediato. El martes siguiente a ese fin de semana festivo, la película ya había recaudado más de 2,6 millones. A finales de junio ya se proyectaba en Charlotte, Atlanta, Jacksonville, Nueva Orleans, Memphis, Dallas y Oklahoma City, con una recaudación de 9 millones de dólares. El público sureño convirtió un supuesto fracaso en un éxito arrollador simplemente diciendo a sus amigos que fueran a verla. Las cifras que siguieron fueron aún más difíciles de creer. Smokey and the Bandit se estrenó oficialmente en mayo 27, 1977, en solo 498 cines y ganó $1.128.60 ese primer fin de semana. Esa cifra supuso solo 1,4% de su recaudación nacional total, algo casi inaudito en Hollywood, en ese mismo fin de semana. La Guerra de las Galaxias se estrenó en solo 43 salas y recaudó $154.475, lo que significa que Smokey la superó técnicamente en dólares totales. La diferencia se notaba en los detalles. La Guerra de las Galaxias promedió más de $36.000 por sala, mientras que Smokey ingresó unos $3.470 por pantalla. En lugar de consumirse, Smokey siguió creciendo. Su multiplicador final alcanzó la asombrosa cifra de 73,4 veces su fin de semana de estreno. La mayoría de los éxitos de taquilla ganan dinero rápido y se desvanecen. Esta fue cobrando impulso lentamente semana tras semana, impulsada casi enteramente por el boca a boca. Contra un presupuesto de producción de solo $4,3 millones que ya había sido recortado de $5,3 millones días antes de que comenzara el rodaje. La película pasó a ganar $100, $26.428 en el mercado nacional. Solo La Guerra de las Galaxias consiguió más en Estados Unidos ese año, con $221,3 millones. A finales de julio 1977, Smokey and the Bandit se expandió más allá del sur y llegó a los cines de todo el país. En ese momento se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia de Estados Unidos. Lo que hizo el logro aún más notable fue que compitió directamente con La Guerra de las Galaxias durante todo el verano y aún así llenó los cines. De media, cada cine mantuvo la película en cartelera durante 4,3 semanas, prueba de que el público seguía volviendo. A nivel mundial, la película superó los $300 millones, lo que equivale aproximadamente a $12 millones si se ajusta a $24,. Eso se tradujo en casi un 7.000% de retorno de la inversión, lo que la situó entre los proyectos más rentables que Universal Pictures había estrenado nunca. Pontiac suministró 3 Transams y gran parte de los diálogos se improvisaron para ahorrar tiempo y dinero. El director Hal Needham escribió el guión a mano en un bloc de notas amarillo, después de ver que una camarera de hotel robaba repetidamente cerveza Coors que un amigo había traído de California. Con un presupuesto tan reducido, casi todo el dinero que se ganaba se convertía en beneficios.
Un crítico lo calificó más tarde como un botín psicótico para lo que parecía una tonta comedia de acción, y Universal había estado a punto de abandonar la película solo para verla imprimir dinero durante meses. Para Burt Reynolds, la película significaba algo personal. En 2015, dijo Smokey and the Bandit, era su película favorita y la más divertida que había hecho nunca. Esta confesión sorprendió a mucha gente porque Reynolds pensó inicialmente que el guión era terrible cuando Hal Needham se lo mostró por primera vez. Aceptó protagonizarlo de todos modos porque confiaba en el concepto y en su amistad con Needham. En 2017, Reynolds regresó a Jonesboro, Georgia, para el 40 aniversario de la película, uniéndose a los fans en barbacoas, exposiciones de coches y proyecciones al aire libre. En el momento de su estreno, ya era la estrella más taquillera de Estados Unidos, y esta película selló su lugar como icono cultural, ayudado por su relajado carisma y sus inolvidables frases improvisadas. Esa misma química se extendió fuera de la pantalla, especialmente con Sally Field. Cuando comenzó el rodaje en 1977, su conexión fue inmediata y real. Reynolds era un año mayor y ya era una superestrella, mientras que Field ascendía rápidamente. Los miembros del equipo notaron la tensión al instante. Jerry Reed dijo más tarde: «Se podía sentir en el aire como ver a dos adolescentes enamorarse». Su romance saltó a los tabloides y los convirtió en una de las parejas más comentadas de Hollywood a finales de los 1970 y principios de los 1980. El público percibió esa autenticidad en cada escena. Lo que se veía en la pantalla no era una actuación cuidadosamente elaborada, sino una atracción genuina que se desarrollaba en el tiempo. Pero las grietas aparecieron pronto. En un acto promocional, los fans hicieron más cola para conseguir el autógrafo de Sally Field que el de Burt Reynolds. En lugar de reírse de ello, se enfadó visiblemente. Ese momento dejó al descubierto unos celos que pocos esperaban de la mayor estrella de Hollywood. La tensión se agudizó en 1980 cuando Field obtuvo una nominación al Oscar por Norma Rae. Reynolds se negó a asistir con ella a los 52 premios de la Academia y le preguntó sin rodeos si realmente creía que iba a ganar. Incluso intentó impedir que asistiera al Festival de Cannes. Field acudió a los Oscar con David Steinberg y su esposa. Cuando ganó el 31 de marzo de 1980, dio las gracias a su familia y no dijo nada sobre Reynolds. Detrás de la imagen confiada que proyectaba Reynolds, Field reveló más tarde a un hombre que luchaba profundamente contra la inseguridad. A medida que su carrera crecía, él trató de empujarla a un papel más pequeño en su vida. Ella dijo más tarde que una vez que entró por la puerta todo se volvió a su manera. Admitió que se vestía para él, se movía para él, y poco a poco dejó de existir como ella misma. Aunque él le pidió varias veces que se casara con él, ella se negó sintiendo que su corazón no estaba realmente en ello y temiendo la vida que acabarían compartiendo. El control se hizo tan pesado que ella sintió que se le escapaba su identidad. Una escena de Smokey and the Bandit me tocó especialmente de cerca. El momento en el que Frog intenta marcharse pero se siente atraído de nuevo por Bandit reflejaba demasiado su relación real. Field le dijo al director que no quería rodar ese día porque le resultaba dolorosamente familiar. Estuvo a punto de abandonar por ese momento. Incluso décadas después admitió que hay una escena de esa película que todavía se niega a ver porque le recuerda a una versión de sí misma que apenas reconoce. Field describió más tarde su relación como apasionada pero dolorosa. Se preocupó lo suficiente como para organizar en secreto una visita médica para Reynolds en el Miami Heart Institute cuando se preocupó por su estrés. Cuando los resultados salieron bien, ella le instó a buscar ayuda emocional. Él la descartó por completo. Su romance duró 5 años y terminó en 1982, no se hablaron durante los últimos 30 años de su vida. Antes de su muerte en 2018, Reynolds aún la llamaba el amor de su vida. Años después salieron a la luz más revelaciones. En diciembre de 2022, Field apareció en Watch What Happens Live y nombró a Reynolds como su peor beso en pantalla bromeando sobre el exceso de baba. Los comentarios dejaron atónitos a los fans que recordaban su reputación romántica.
Ella admitió que trató de ignorarlo en ese momento, esperando que fuera una casualidad. En sus 2018 memorias In Pieces también reveló que estuvo a punto de rechazar Smokey and the Bandit porque el guión era muy flojo. Reynolds la convenció de que podían improvisar y hacer que funcionara. Muchos de los momentos más icónicos de la película surgieron de esa decisión. Cuando Burt Reynolds se sentó por primera vez con el guión de Smokey and the Bandit, a principios de 1976, su reacción fue tajante. Le dijo al director Hal Needham que era el peor guión que había leído nunca. Aún así, algo le impidió marcharse. Aceptó hacer la película con una condición: Jackie Gleason tenía que interpretar al sheriff Buford T. Justice. Esa sola elección lo cambió todo, porque una vez que llegó Gleason, el guión casi dejó de importar. Lo que iba a ser una pequeña comedia con un presupuesto de $5,3 millones se recortó más tarde a $4,3 millones solo 2 días antes de que comenzara el rodaje en septiembre de 1976. De repente cobró vida. Cuando la película llegó a los cines en 1977, explotó recaudando $126,7 millones en Norteamérica y convirtiéndose en la segunda película más taquillera del año. Según Hal Needham, casi 3/4 partes de todo lo que Gleason dijo en pantalla nunca se escribió. Reynolds lo confirmó más tarde diciendo que Gleason nunca pronunció una sola línea guionizada. Reconstruyó el personaje en tiempo real, convirtiendo al Sheriff Justice en algo inolvidable a través del ritmo, el timing y el puro instinto. Esa libertad condujo directamente al momento más citado de la película. La escena de la cafetería en la que el Sheriff Justice irrumpe exigiendo un sándwich Diablo y un Dr. Pepper no existía en papel de ninguna forma. Gleason se la inventó sobre la marcha. Incluso la escena en la que Justice se sienta junto al bandido sin darse cuenta salió directamente de su imaginación durante el rodaje en otoño de 1976. Gleason recibió permiso para inventar escenas, cambiar diálogos y seguir sus instintos, y se tomó ese permiso como un reto. Gleason lo inventó en el momento, y todas las referencias que se han hecho a él desde entonces se remontan a esa única escena. Incluso la forma en que convirtió palabras como perra en algo musical se convirtió en parte de la cultura, algo que Hal Needham atribuyó por completo a la improvisación de Gleason. Este enfoque se debe a la forma de trabajar de Gleason durante toda su vida. Odiaba los ensayos, afirmaba tener memoria fotográfica y solo leía el guión una vez. Mientras otros actores ensayaban con su doble, Gleason observaba en silencio desde un lateral. Cuando las cámaras rodaron por fin ese mismo día, fue su primera actuación real. Los diálogos, los movimientos, incluso las pausas, se crearon en directo. Creía que esto forzaba reacciones reales de los actores que le rodeaban. Cuando se producían errores, Gleason echaba la culpa a los carteles y seguía adelante. Volvía loca a la gente, sobre todo cuando su fama crecía a través de las 1950s, 1960s y 1970s. Incluso insistió en que el Sheriff Justice no podía estar solo en el coche, lo que llevó a la creación de Junior Justice, interpretado por Mike Henry. Los pequeños gags visuales vinieron de la misma manera. El papel higiénico que se escurría de la pernera de su pantalón tras salir del restaurante nunca se escribió. Ocurrió porque a Gleason le pareció bien. Años más tarde, la magia desapareció de un modo extraño. Por 1983, los productores querían una tercera película de Smokey and the Bandit, pero sin Burt Reynolds, que había pasado página. Su solución fue extraña desde el principio. La película se titulaba originalmente Smokey is the Bandit, y Jackie Gleason fue elegido para interpretar a la vez al Sheriff Justice y a un nuevo personaje de Bandit que literalmente se perseguía a sí mismo a lo largo de la película. Toda la película se rodó así, pero el público de prueba se sintió confuso y no le gustó de inmediato. Cundió el pánico. Los productores gastaron más dinero en volver a rodar todas las escenas de bandidos sustituyendo a Gleason por Jerry Reed. Incluso con ese costoso arreglo, la película se vino abajo ganando solo $7 millones frente a un presupuesto de 9 millones. Hal Needham y Sally Field no participaron y Reynolds solo apareció brevemente. Las imágenes de Gleason interpretando ambos papeles nunca han salido a la luz. En medio de todo este caos, uno de los personajes más queridos
no era humano en absoluto. Fred el Basset Hound fue elegido por Burt Reynolds por una razón concreta. El perro se negaba a escuchar. Reynolds quería el animal más testarudo posible para que la frustración de Jackie Gleason fuera real. Fred ignoraba las órdenes, se salía de cuadro y hacía lo que le daba la gana. Las reacciones de Gleason no eran de actuación. El público sintió esa honestidad y el extraño vínculo entre un sheriff enfadado y un perro desobediente se convirtió en uno de los chistes más memorables de la película. Cuando Smokey and the Bandit llegó a los cines en mayo de 1977, hizo algo más que entretener, cambió la industria del automóvil. Pontiac vendió 68.745 Trans Ams en 1977, en 1978, esa cifra saltó a 93.341, un aumento de 24.596 coches en un solo año. Hal Needham dijo más tarde que la película por sí sola, añadió, cerca de 25.000 ventas en 1978, en 1979, la producción alcanzó la cifra récord de 117.128 Trans Ams, la más alta desde que el modelo debutó en 1969, El impacto se hace aún más evidente cuando se echa la vista atrás, a 1976, cuando se vendieron menos de 20.000 Trans Ams. En solo 2 años las ventas se habían multiplicado varias veces. Los concesionarios se vieron inundados de peticiones de modelos negros y dorados, y el Trans Am se convirtió de repente en el coche soñado de América. El éxito fue tan fuerte que Pontiac tomó una decisión poco habitual. La tercera generación del Firebird y el Trans Am debía llegar en 1980, pero los ejecutivos retrasaron el lanzamiento a 1982 para mantener vivo el coche Bandit de segunda generación. Solo en 1979, Pontiac vendió 1.454 Firebirds, frente a solo 110.055 en 1976. Cuando la tercera generación rediseñada apareció finalmente en 1982, mantuvo el tema del negro y el dorado, con ediciones especiales demostrando que Pontiac entendía la atracción duradera de la película. Las cifras de 1978 cuentan claramente la historia. La producción de Trans Am aumentó un 36% en un año, pasando de 68.745 a 93.341 unidades. La producción total de Firebird alcanzó el 187.285. En 1979, más de la mitad de todos los Firebirds vendidos eran Trans Ams. Los compradores esperaban meses para la entrega, especialmente para las versiones en negro y dorado, mientras que las fábricas hacían horas extras para mantener el ritmo. Ese aspecto importaba. La pintura negra, las molduras doradas y la calcomanía gigante del capó, en forma de pollo gritando, se convirtieron en algo más que estilo. Pontiac introdujo por primera vez la calcomanía en 1973 por $55, y para 1976, era estándar en los modelos de edición especial. La película 1977 lo encerró en la historia. Los críticos se burlaron de ella en su momento, pero el público se enamoró. La calcomanía se mantuvo en producción hasta 1981, 11 años, y se convirtió en uno de los diseños más reconocibles jamás puestos en un coche. Pósters del Trans Am colgaban de las paredes de las habitaciones como estrellas de rock. Pontiac se la jugó dándole gratis a Hal Needham 4 Trans Ams. 3 se destruyeron durante el rodaje. El cuarto apenas llegó a la escena final y tuvo que ser empujado hasta el encuadre. La película ganó $126,7 millones y quedó en segundo lugar después de La Guerra de las Galaxias en 1977, A Reynolds se le prometió un coche gratis si la película tenía éxito, pero más tarde dijo que acabó comprando el suyo de todos modos. Incluso con todo ese éxito se deslizaron pequeños errores.
Cuando Bandit recoge a Frog, las marcas de derrape de al menos 15 tomas son claramente visibles en la carretera. La puerta del coche del Sheriff Justice se se cierra, y luego se arranca en cuestión de segundos debido a errores de continuidad. La antena del Trans Am se rompe, reaparece y vuelve a desaparecer. Las ruedas cambian de estilo entre tomas. En el campo de fútbol choque, un Cadillac verde aparece en Alabama y luego en Georgia, saltando de una escena a otra y de un lugar a otro.